Buenas noches, estimados estudiantes y seguidores de LP Pasión por el Derecho. Sean bienvenidos a esta clase gratuita sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas en el proceso penal, a cargo del abogado José Arturo Matos, quien es especialista en litigios penales y criminal compliance, maestrando en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en compliance en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, consultor legal en empresas mineras y constructoras sobre compliance y conferencista y articulista en pensamiento penal de Argentina. Recuerden, estimados estudiantes, que estas clases gratuitas son para poder informarles acerca de nuestro nuevo curso de preparación para el examen de la JNJ, que comienza los martes y jueves en 4 sesiones en vivo y 22 en total, este 25 de junio. Muy bien, doctor, sin más preámbulo, puede comenzar. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados amigos de la comunidad jurídica LP Pasión por el Derecho. Un honor, un gusto estar con ustedes. Primera vez aquí dando una clase de este tipo. Anteriormente estuve en otros formatos hace tiempo y siempre es un gusto estar aquí en LP Pasión por el Derecho, y le mando de aquí un abrazo a mi gran amigo Roger Vilca. El día de hoy, estimados amigos, en esta hora, 60 minutos que tengo de promedio de sesión, vamos a hablar del siguiente tema que considero que es bastante interesante: el ofrecimiento y la admisión de pruebas en el proceso penal. ¿Correcto? ¿Cómo se ofrecen las pruebas? ¿Cómo se admiten las pruebas? ¿Cuál es la etapa correspondiente para que las pruebas sean admitidas en el proceso penal de forma correcta, idónea, y evitemos cualquier inconveniente y al mismo tiempo cualquier escenario que lleve consigo alguna nulidad? Entonces, sin más preámbulos, estimados amigos, comenzamos. Miren ustedes, el proceso penal, ya muy tocado, ya muy explicado, y no para no ser redundante, tiene la siguiente estructura, ¿sí o no? Diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada, que todo esto es la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Si ustedes se dan cuenta, lo he puesto etapa intermedia de color amarillito, porque es aquí donde el 90% de la sesión del día de hoy se va a centrar, porque la admisión y el ofrecimiento de pruebas lo vamos a ver en esta etapita, ¿correcto? Entonces, por eso es que he tratado de graficar el escenario de la siguiente manera, estimados amigos. Antes de entrar a profundidad en materia, me gustaría dejar claros ciertos conceptos que van a ser de necesaria utilidad a lo largo de la siguiente sesión, y además en la práctica que ustedes utilicen o traten sobre la prueba. Por ejemplo, primer término que tiene que quedar clarísimo: objeto de prueba, ¿correcto? Objeto de prueba, medio de prueba y la prueba en sí misma. ¿Qué cosa es el objeto de prueba, estimados amigos? Todo aquello que requiere ser averiguado y conocido y demostrado, ¿correcto? No son los hechos, sino las afirmaciones de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante. No son los hechos el objeto de la prueba, sino las afirmaciones de las partes. Ejemplo, siempre se entiende mejor con un ejemplito. Encontramos nosotros un occiso, una persona sin vida, y en las indagaciones tratamos de averiguar quién ha sido el responsable del homicidio de una persona que está el cadáver ahí en un lugar. Entonces, el hecho es la persona que ha perdido la vida, el occiso, el cadáver, pero eso no es el objeto de investigación. El objeto de prueba, lo que se tiene que probar es quién fue el causante de la pérdida de la vida de esa persona. A mató a B. Esa afirmación, que por orden y mandato constitucional lo tiene la Fiscalía como titular de la acción penal: A mató a B, tiene que ser probada. Ese es el objeto de prueba, no el hecho en sí mismo, no la pérdida de la vida, lamentablemente, sino la afirmación sobre el hecho, ¿correcto? Eso es el objeto de prueba. Número 2, medio de prueba, que entiendo que también lo han podido escuchar o verificar en sus clases de LP seguramente. Pero miren,
Instrumento a través del cual se incorpora al proceso un elemento de prueba, ¿correcto? El Código Procesal Penal, la norma, nos da los mecanismos, las herramientas para que los instrumentos que encontremos en la realidad que logren acreditar la afirmación de un hecho puedan incorporar al proceso penal. Por ejemplo, un testimonio. Si es una persona que ha verificado, que ha podido percibir un hecho de carácter criminal, va a ingresar al proceso penal a través del testimonio, como prueba testimonial, porque va a tener que declarar acerca de lo que ha visto, de lo que conoce, de lo que ha percibido. La confesión sincera, el peritaje, ¿correcto? Si un perito hace un informe pericial respecto a algún hecho criminal que sirve para acreditar la responsabilidad de una persona, o si es un peritaje de parte que sirve para poder fortalecer la presunción de inocencia, va a ingresar al proceso penal como un peritaje. La ley, la norma, nos otorga los mecanismos para poder ingresar los instrumentos que logren acreditar alguna afirmación de un hecho delictivo al proceso penal. Y por último, entonces, concluyendo, ¿qué cosa es la prueba en sí misma? Todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio o elemento genere o pueda formar en el juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que se produjo durante el proceso y de este único modo desvirtuar la presunción de inocencia. La prueba es todo instrumento que ha ingresado al proceso penal y que ha podido generar certeza en el juez respecto a la afirmación de un hecho criminal, ¿correcto? Porque si el juez no tiene certeza, no puede privar de la libertad a nadie, no puede condenar a una persona. Lo que amerita ante alguna duda o ante alguna probabilidad es la absolución. La prueba en sí va a generar certeza en el juez respecto a algún hecho delictivo. Entonces, una vez mencionado estos tres términos que considero importante para entender la sesión de hoy, entender la prueba en sí y el tratamiento de la prueba en el proceso penal, pasamos al siguiente punto. Siempre vamos a comenzar por la base legal. Ahorita vamos a utilizar la pizarra, pero quiero primero dejar las bases claras respecto al tratamiento de la prueba en el proceso penal. Hemos conversado en un primer término de los términos importantes que tenemos que utilizar, de los conceptos que tenemos que tener claros. Ahora miren lo siguiente. Artículo 155 del Código Procesal Penal. Actividad probatoria, estimados amigos. Y si ustedes se dan cuenta, hay dos colores aquí. 152, numeral 2. Hay dos colorcitos por lo siguiente, miren ustedes. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, ofrece medios de prueba, elementos de convicción para generar certeza de su imputación, para generar certeza de lo que está investigando. Es completamente veraz que la ecuación A mató a B o A robó a B, cual fuese, sea comprobada. Y no solamente el Ministerio Público, a pesar de que por mandato constitucional es el titular de la acción penal, sino también menciona los demás sujetos procesales. Aquí, ¿quién está? El imputado, el actor civil, la persona jurídica incorporada, el tercero civilmente responsable. A eso se refiere con el término los demás sujetos procesales. La Fiscalía ofrece elementos de cargo y la defensa elementos de descargo. Ese es el término correcto que se utiliza en el proceso penal. Y la otra partecita que lo he resaltado con otro color menciona lo siguiente. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, o sea, fundamentado, y solo podrá excluir a las que no sean pertinentes y prohibidas por ley. Una vez que la Fiscalía y las demás partes procesales han ofrecido sus elementos de convicción o sus medios de prueba al proceso penal, el juez de investigación preparatoria, el juez tercero, un imparcial, va a tratar o va a realizar un control de legalidad y va a verificar cuáles elementos de convicción, cuáles elementos de prueba, medios de prueba, va a admitir o cuáles no va a admitir. Y siempre va a excluir las prohibidas por ley. Y aquí entra la famosa prueba prohibida, prueba irregular, prueba ilícita. Y para esto, para hacer un contexto más claro, vamos a la pizarra.
prueba ilícita, prueba prohibida y prueba irregular. Lo que estipula el artículo 155 numeral 2 respecto a que el juez puede excluir las que son prohibidas por ley se refiere a estas tres. Las pruebas prohibidas es aquella prueba que va en contra de los derechos fundamentales o propiamente en contra de la Constitución. ¿Correcto? Cuando alguna prueba va en contra de estas dos categorías de rango constitucional, se va a catalogar como una prueba ilícita. ¿Correcto? Una prueba constitucionalmente ilícita que no puede ser utilizada en el proceso penal y tiene que ser excluida por su propia naturaleza. Si tenemos algún testimonio que va en contra de la Constitución o de los derechos fundamentales, pues tiene que ser excluida. Algún testimonio, alguna pericia, algún documento, etcétera. Cualquier documento, cualquier prueba, cualquier medio de prueba que vaya en contra de los derechos fundamentales o de la Constitución propiamente dicha. Por ejemplo, aparte de estas tres, que son los medios de prueba más conocidos, también, por ejemplo, algún allanamiento sin alguna orden judicial, algún mal operativo policial que incluya algún allanamiento también debe ser excluido por vulnerar el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Alguna interceptación de telecomunicaciones sin alguna orden judicial que viola la intimidad. Y así sucesivamente, cualquier medio de prueba, cualquier acto de investigación que vaya en contra de la Constitución y derechos fundamentales propiamente dicho. La prueba prohibida, estimados amigos, es aquella que resulta de la prueba ilícita, de la que vulnera derechos fundamentales o en contra de la Constitución. Por ejemplo, realizaron ese allanamiento que es ilegal, que es ilícito, que viola la inviolabilidad del domicilio. Pero de ese allanamiento incautaron laptops, incautaron celulares, pudieron encontrar, si fuese en el caso el delito de tráfico ilícito de drogas, encontraron material con características de pasta básica de cocaína, etc. Y eso obviamente sirve para la tesis fiscal en su imputación, pero al momento de surgir o haberse generado por alguna prueba ilícita, se convierte automáticamente en prohibida. Este es el resultado de la prueba ilícita. Entonces, no se va a poder utilizar porque ha nacido de forma ilícita. Y aquí entra la famosa teoría del árbol envenenado, etcétera, etcétera. Y la prueba irregular es aquella prueba que vulnera aquellos procedimientos o protocolos establecidos en la norma. Por ejemplo, la cadena de custodia. Para poder incautar y poder proteger la veracidad y la idoneidad de lo que se ha encontrado en alguna diligencia, tiene que tener su cadena de custodia. Si durante el proceso penal, si durante la etapa de investigación se ha roto, se ha vulnerado la cadena de custodia, entonces ese medio de convicción, ese elemento de prueba, ese material ya carece de idoneidad. ¿Correcto? Se ha contaminado. Ha vulnerado los protocolos o los procedimientos que las reglas establecen referente a proteger los elementos de convicción. Entonces, esos tres tipos de prueba son los que el juez debería excluir. Ahora, un dato adicional no modificatorio, sino de último pronunciamiento por la Corte Suprema. El Acuerdo Plenario 3/2023 ha puesto en pronunciamiento tres conceptos también bastante importantes. El primero es la prueba inconstitucional. El segundo es la prueba obtenida por procedimientos distintos. Y la tercera, que la Corte Suprema ha citado, es la prueba prohibida por ley. A pesar que la Corte Suprema ha establecido o ha conceptualizado estos tres tipos de prueba que debe ser excluida por el juez de investigación preparatoria, no es que se hayan generado, no es que se hayan creado tres tipos nuevos de prueba que debe ser excluida. Porque si nosotros analizamos y vemos a simple vista, por ejemplo, la prueba inconstitucional, pues obviamente la encontramos en la prueba ilícita. ¿Correcto?
la prueba obtenida con procedimientos distintos establecidos en la ley, lo encontramos en la prueba irregular, ¿o no? Y la prueba prohibida por ley, pues obviamente la encontramos en la prueba prohibida propiamente dicha y la teoría de la prueba del fruto del árbol envenenado y su exclusión referente al proceso penal. Entonces, esta es la estructura o estos son los tipos de prueba que el juez debe excluir en el proceso penal y no debe valorarlos y no debe tener asidero dentro del proceso penal para acreditar la responsabilidad de una persona o también para pretender fortalecer la presunción de inocencia. Ahora sí, regresamos a la diapositivas. Artículo 337 del Código Procesal Penal. Diligencias en la investigación preparatoria. Y otra vez, si lo he señalado, resaltado de otro color, es porque cosas importantes tiene. Miren ustedes, artículo 337, numeral 4. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes, otra vez, este término, el imputado y los demás intervinientes, se refiere a las demás partes procesales, ¿correcto? Podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y algunos se preguntarán, algún estudiante que recién está iniciando en la carrera, le interesa el derecho penal, se preguntará, ¿y por qué tengo que pedirle permiso a la fiscalía para realizar algún acto de investigación, para ofrecer algún tipo de elemento de convicción, algún tipo de prueba? Sí, se utiliza prueba en el término coloquial para fines más prácticos. Porque por mandato constitucional, como lo mencioné hace unos momentos, el fiscal es el titular de la acción penal, ¿correcto? Es el fiscal quien impulsa la imputación y es el encargado de dirigir la investigación para, ojo, por principio de objetividad, el fiscal debería investigar los elementos de prueba que acrediten responsabilidad o que simplemente también mencionen que la persona investigada no tiene nada que ver y su presunción de inocencia sigue intacta. Entonces, miren ustedes, ¿y qué pasa si al momento de que tú le solicitas al fiscal que haga algún acto de investigación, por ejemplo, José y Pepito son personas que han percibido o tienen conocimiento o la información que manejan puede aportar al esclarecimiento de los hechos? Entonces yo como abogado defensor a las dos personas que he mencionado las presento al fiscal y le digo, por favor, cítalos a declarar. Por favor, cítalos a declarar porque ellos tienen datos importantes, ¿correcto? O también, a través de los procedimientos que establece la norma, puedo solicitar al fiscal que a través del área correspondiente realice alguna pericia para el esclarecimiento de los hechos. Y así podemos aportar a la investigación y al proceso penal y va a ser mucho más productivo. Sin embargo, ¿qué sucede si el fiscal me dice no? Para mí, las diligencias que tú estás solicitando no son pertinentes, no son útiles, no lo voy a hacer. ¿Qué sucede? Pues para eso tenemos el artículo 337, numeral 5, que estipula lo siguiente. Si el fiscal rechazare la solicitud, o sea, de que realice los actos de investigación que uno le está pidiendo, le está solicitando, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El fiscal no quiere llamar a mis testigos, el fiscal no quiere hacer ciertos actos de investigación, no quiere hacer ciertas constataciones que le estoy solicitando. Bueno, entonces como no quieres hacerlo, te has negado o simplemente no te has pronunciado, acudo al juez de la investigación preparatoria para solicitarle pronunciamiento judicial respecto a la diligencia que yo estoy solicitando. Obviamente fundamento que es pertinente, que es útil y que es necesaria para la investigación y para el esclarecimiento de los hechos. Y ahí también se utiliza la famosa audiencia de inadmisión de diligencias sumariales, pero que el Código Procesal Penal le da el término de pronunciamiento judicial y diligencia. ¿Correcto? Ese es el mecanismo que se utiliza procesalmente hablando. Ahora sí, entramos a un punto bien bonito. Los momentos de la actividad probatoria o el camino de la actividad probatoria. En los diferentes libros, literatura sobre elementos de prueba o procesal penal, etcétera, ustedes van a encontrar que siempre mencionan que la prueba tiene el siguiente camino, que la prueba tiene el siguiente, los siguientes momentos, el siguiente engranaje.
Obviamente la prueba se recolecta, la tenemos que ubicar, luego la prueba se ofrece, luego se tiene que admitir y al final se valora para poder obtener un pronunciamiento judicial de sentencia o de absolución, ¿correcto? Sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. ¿Qué se refiere al término recolección? Por ejemplo, si yo estoy tomando ahora mi vasito de agua, el agua, ¿de dónde la estoy obteniendo? De la botella que está ahí, ¿sí o no? Yo la estoy vertiendo en el vaso para poder tomarla. Entonces, la fuente va a ser la botella. En la botella puedo encontrar yo agua, en las botellas, en las tiendas puedo encontrar agua. Entonces, ahí tenemos una fuente. Igual manera pasa en el proceso penal, estimados amigos. La prueba para recolectarse la encontramos en la naturaleza. La recolección de medios de prueba la encontramos en la naturaleza. Y el derecho penal, recuerden ustedes el término, el segundo término que les mencioné al inicio de la sesión, de los medios de prueba, para ingresar cualquier material que pueda ayudar con el esclarecimiento de los hechos del derecho procesal penal, el Código Procesal Penal nos da las herramientas para poder hacerlo. Conocemos a una persona que ha percibido, que tiene información respecto al hecho que se está investigando. Bien, tú eres una fuente importante de información. Véngase para acá, te voy a presentar al fiscal para que el fiscal te cite a declarar. Me busca un cliente y me menciona, doctor, estoy investigado por el delito de lavado de activos. Perfecto, voy a contratar a un perito para que te haga un informe pericial respecto a un peritaje financiero o contable para ver tus ingresos, egresos y poder corroborar que no estás lavando dinero. ¿Correcto? Doctor, me están acusando por el delito de homicidio por utilización de armas. Perfecto, entonces hagamos un examen de absorción atómica de parte para verificar que el resultado de la fiscalía esté equivocado y lo contrastamos y lo ofrecemos al proceso penal como prueba pericial. Doctor, en las cámaras, hay cámaras de videovigilancia en el donde ha sucedido los hechos. Perfecto, solicitemos a la municipalidad si son cámaras públicas o solicitamos a la casa si es una cámara privada, porque en esas cámaras de videovigilancia podemos obtener información importante y lo ofrecemos al proceso penal como ¿qué? Como prueba material, como prueba documental. Entonces, como acabo de señalar, la información, la recolección de pruebas la encontramos en la naturaleza y a través del proceso penal nosotros podemos incorporarla al proceso para que sea cotejada, valorada y discutida. Para hacerlo mucho más gráfico, vamos a la pizarra una vez más, estimados amigos. Miren ustedes, como les mencioné, la prueba se recolecta, se ofrece, se admite ello y posteriormente se valora. Entonces, miren ustedes, como les mencioné, primero se recolecta, podemos recolectar testigos, personas que han percibido los hechos en materia de investigación y pueden aportar información relevante para el proceso. Podemos hacer peritajes para corroborar que nuestro patrocinado, en mi caso como abogado defensor, no ha cometido ningún delito. Ofrecemos pericias. Hay un hecho delictivo, un robo, algún homicidio en plena vía pública, solicitamos cámaras de videovigilancia, cámaras de seguridad, pues prueba material. Y por último, por ejemplo, tenemos documentos informes, cartas notariales, contratos que acreditan otra vez que el hecho material de investigación no ha sucedido como la fiscalía dice. Bueno, presentamos documentos entonces, prueba documental. Todo esto lo encontramos en la naturaleza y lo ingresamos al proceso penal a través de los mecanismos que el propio código nos dice. ¿Correcto? Prueba testimonial, pericial, documental, material, etc. Cual fuese el que estamos planteando. Y esto se ofrece obviamente en la etapa, ¿cuál etapa? De investigación preparatoria. Cuando hago referencia a la etapa de investigación preparatoria, me refiero a la fase de diligencias preliminares y a la fase de investigación preparatoria formalizada. Ojo, en ambas etapas la
información, los elementos de convicción se recolectan. ¿Qué pasa si el fiscal no acepta? Conforme al artículo 337, numeral 5, como ya lo hemos visto, podemos solicitar al juez que se pronuncie judicialmente respecto a la inadmisión de diligencias planteadas. ¿No es así? En la etapa de investigación preparatoria, y como digo, me refiero a las dos fases que contiene esto. Número 2. Una vez que la hemos recolectado, una vez que la hemos tenido en la naturaleza, tenemos que ofrecerla. Al proceso. ¿Y cómo se ofrece al proceso penal? Si eres fiscalía, lo encontramos en el artículo, ¿dónde? 3. Si eres fiscalía, tu prueba recolectada en tu etapa de investigación lo tiene base legal en el artículo 349 en tu requerimiento acusatorio, ¿correcto? O también, en base a otra regulación, si que es un sobreseimiento, también planteas elementos de convicción para poder sobreseer. Y si eres defensa, 350 del Código Procesal Penal. Te notifican con el requerimiento acusatorio y uno como defensa, en base al artículo 350 del Código Procesal Penal, tienes 10 días para poder pronunciarte al respecto y al mismo acto ofrecer pruebas. Las que obviamente acrediten tu tesis de defensa y la fiscalía presentará las que acrediten su tesis imputativa, su tesis acusatoria. Pero, y aquí, como menciono, obviamente, esto se ofrece ya no en investigación preparatoria, sino ¿en dónde? En etapa intermedia. En etapa intermedia se hace el ofrecimiento de medios de prueba. La fiscalía culminó con su investigación, todo lo recolectado, la fiscalía lo analiza cuál es pertinente, útil y conducente para su tesis imputativa, su tesis fiscal, y lo presenta a su requerimiento acusatorio. La defensa lo recibe, analizamos, vemos de igual manera cuáles son los elementos de convicción, cuáles son las pruebas que puedan ayudar a nuestra tesis de defensa y presentamos nuestra prueba. Y estamos ingresando a la etapa intermedia, ¿correcto? Pero en la etapa intermedia tenemos dos momentos. Un momento ofrecimiento y otro momento de admisión del medio de prueba. Y para esto, miren ustedes, estimados amigos. Tercer momento, la admisión del medio de prueba. Y para la admisión del medio de prueba, es aquí el detalle donde analizamos acerca de qué? La pertinencia, la conducencia y la utilidad. La admisión está relacionada con estas tres cosas, ¿correcto? Conducencia del elemento de prueba ofrecido, tanto como para la fiscalía como para la defensa, estimados amigos. Para las partes, de igual manera, el tercero civilmente responsable, el actor civil, también este análisis implica a esto. ¿Qué cosa es la pertinencia? La pertinencia es la relación que tiene el elemento ofrecido con el hecho de materia de investigación. Si estás siendo investigado por el delito de lavado de activos, un delito económico, no vas a presentar una pericia de absorción atómica, por así decirlo. No tiene nada que ver, no es pertinente. Si presentas una pericia financiera contable, es pertinente, sí tiene que ver con el hecho de materia de investigación. ¿No es así? ¿Qué significa la utilidad? ¿Cuál es el aporte probatorio? ¿Qué pretendo corroborar? ¿Qué pretendo probar con ese elemento que estoy ofreciendo? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué va a servir? Y la conducencia, obviamente, es la base legal y la tenemos en el 337, numeral 4 del Código Procesal Penal. Esta admisión y también un último pronunciamiento en la Corte Suprema, en los últimos acuerdos plenarios, en el Acuerdo Plenario 3/2023, la Corte Suprema ha mencionado que para admitir prueba al proceso penal, se hacen dos análisis: formal y material, ¿correcto? El formal es en relación a la identificación. Por ejemplo, presentas algunos testigos, tu nombre, quién es, cuál es el aporte, cuál es el objeto, las pericias.
pretendes probar con esa pericia, cuál es el objeto de la pericia, cuál es la especialidad del perito. Si presentas documentos, de dónde nacen esos documentos, de dónde surgen, cuál es la fuente, etcétera. Aspectos formales. Y por último, en el aspecto material de análisis de admisión de pruebas, encontramos, como menciono, la pertinencia, la conducencia y la utilidad. ¿Correcto, estimados amigos? Ahora, esto también se hace en etapa intermedia. Vamos a ponerle 2 y acá vamos a ponerle 1. Miren ustedes lo que va a pasar. ¿Ah? Supongamos que ustedes tienen 1, 3, 4 medios de prueba. Supongamos un ejemplo para la sesión del día de hoy. Y el juez admite 2 y las 2 restantes las rechaza. No te admiten esas pruebas ofrecidas. Pero uno como abogado defensor dice, estas pruebas me sirven para el juicio. ¿Qué hago? Miren, el artículo, estimados amigos, el artículo 373, inciso 2, plantea el supuesto de reexamen de prueba no admitida. Si es que estás en etapa intermedia y el juez de investigación preparatoria te rechaza 2 medios de prueba que consideras importantes o los que fueran, uno lo que tiene que hacer primerito, ojo con este dato, porque si no, no te va a funcionar en el juicio, y es con otro juez, recordemos, juez de juicio es distinto. Si no dices, estimado señor juez, me reservo el derecho a discutirlo en la etapa de juicio oral bajo el artículo 373, numeral 2, en etapa de juicio no vas a poder discutir el reexamen de esa prueba no admitida. Ojo, no te la van a poder admitir porque no has hecho reserva. El artículo 3732, que es el segundo párrafo del artículo 373, que lo que estipula es el reexamen de prueba no admitida y tú tienes que fundamentar con una oralización especial y muy bien fundamentado las razones por las cuales estas pruebas son pertinentes, son útiles y son conducentes. Para eso sirve el artículo 373. Ahora, y que de las pruebas admitidas, tú mencionas o tú piensas o tú crees que la fiscalía el juez de investigación preparatoria no debió admitirlas. Si hay una base legal para la prueba no admitida, ¿creen ustedes que habrá alguna base legal para cuestionar la prueba admitida? Pues sí, artículo 155, numeral 4. El artículo 155, numeral 4, te faculta la posibilidad de discutir la prueba admitida en juicio, ¿correcto? Por ahí planteas que la prueba que se ha admitido al fiscal está mal ingresada por una cuestión de prueba prohibida, prueba ilícita, prueba irregular, etcétera, etcétera. Este artículo te faculta a poder discutir prueba admitida que consideras es irregular, ilícita, no es conducente, no es pertinente, no es útil según tu estrategia de defensa. Y por último, estimados amigos, espero que por aquí haya espacio, la actuación probatoria, que esto obviamente lo va a ver el juez de juicio. ¿Y qué significa actuación probatoria? El interrogatorio de testigos, contrainterrogatorio, oralización de medios de prueba, vista de documentales, etcétera, etcétera. Esto de aquí lo vemos en la etapa de juicio oral. Y en esta etapa de juicio oral discutimos lo que les acabo de señalar respecto a la prueba admitida y la prueba no admitida con otro juez de juicio para que después de todo ese examen, de todo ese ejercicio, por último, surja la valoración. Y la valoración, que es el último paso, sirve para sentenciar condenatoriamente o absolutoriamente. Y esto es el camino de la prueba. He tratado de ser lo más gráfico posible, estimados amigos. La recolección, etapa de investigación preparatoria, el ofrecimiento en etapa intermedia, primera parte, la admisión en la parte segunda de la etapa intermedia previa al juicio, la actuación de la prueba y por último, la valoración probatoria para determinar una sentencia condenatoria o alguna sentencia absolutoria. Regresamos a la diapositiva, estimados amigos.
Una vez explicado, he tratado de explicar detalladamente el camino de la prueba, miren lo siguiente. Obviamente, ya lo señalamos y a este punto ya nos vamos saltando. Excepciones a la recolección de la prueba es lo que les acabo de señalar, ¿no? La prueba prohibida, prueba ilícita, prueba irregular es lo que el juez debe excluir y no debe permitir que ingrese al juicio y a la valoración probatoria, porque obviamente va a vulnerar derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que al momento de que se utiliza alguna de estas pruebas para una sentencia condenatoria, obviamente nosotros, como abogados defensores, vamos a tener que plantear el recurso de apelación con una pretensión nulificante por nulidad, por vicios en la sentencia por valorar prueba prohibida, prueba ilícita o prueba irregular. Seguimos entonces. Estos son los términos o los conceptos que yo les acabo de señalar en pizarra de forma rápida, de forma gráfica, acerca de la pertinencia, utilidad y conducencia. La utilidad también puede entenderse como necesidad. Y un concepto rápido para no saltar esa diapositiva, la pertinencia, ¿qué significa? Que la prueba, que el elemento de convicción, que el material obtenido debe estar referido a los hechos, en relación a los hechos, lo que les mencionaba hace unos momentos. Tiene que guardar relación directa o indirecta con el objeto de debate. No podemos desviar el objeto de debate. Nuestro material ofrecido debe estar relacionado a la prueba, al hecho materia de investigación. Son considerados impertinentes por irrelevantes cuando se trata de medios de pruebas que tratan de mostrar hechos que no tienen nada que ver con el objeto materia de investigación. La utilidad, también llamada necesidad en la literatura muchas veces, está en función al fin probatorio por supuesto. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que quiero demostrar con esa prueba ofrecida? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Tiene relación? Sí, tiene relación con el hecho materia de investigación, pero ¿cuál es su aporte probatorio? ¿Qué es lo que vamos a obtener con ese material que estamos ofreciendo? Está en función al fin probatorio propuesto, a la capacidad o habilidad de un medio de prueba para acreditar la afirmación de hechos pertinentes. ¿Recuerdan ustedes la primera diapositiva cuando les mencionaba los términos que hay que saber respecto al objeto de prueba? El objeto de prueba es la afirmación de un hecho criminal. A mató a B, A robó a B, B cometió el delito de lavado de activos, A cometió el delito de minería ilegal. Esa afirmación es la que se debe probar. No el hecho en sí, sino la afirmación del hecho criminal. Entonces, la utilidad está relacionado a acreditar esa afirmación, ¿correcto? Y número 3, la conducencia no es una cuestión de hecho, no es una cuestión de probanza, sino más que todo con determinar legalmente si puede producirse o actuarse. Tiene que ver con la base legal, obviamente. Continuamos entonces, amigos. Legitimidad de la prueba. Y esto tiene relación con lo que hemos venido hablando hace unos segundos. La legitimidad de la prueba. Artículo 8 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Ustedes saben que el título preliminar son las bases, las directrices, la columna vertebral de todo ordenamiento jurídico. Para, en caso de algún vacío o alguna laguna, utilizamos, ¿qué cosa? Los principios del título preliminar. Y en nuestro título preliminar, el artículo 8, numeral 2, dice lo siguiente. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Los que les mencionaba. Si es que el juez permite la admisión de prueba prohibida, ilícita, irregular o prueba que no es útil, conducente o pertinente, lo que va a generar por simple derecho es que esas pruebas carezcan de efecto legal. Por lo tanto, en juicio deben ser excluidas o si no, en una apelación planteando tu pretensión nulificante. Ahora un comentario. ¿En qué momento puedo yo excluir las pruebas? Si estoy en etapa de investigación, ¿cuál es mi herramienta para excluir alguna prueba? Si estoy en etapa intermedia, ¿cuál es mi herramienta para excluir alguna prueba? Y en juicio oral, ¿cuál es? Bueno, si estamos en investigación preparatoria, lo que tenemos es la tutela de derechos para excluir algún elemento que vulnere el contenido esencial de los derechos fundamentales. Si estamos en etapa intermedia, acabamos de señalar la admisión en la etapa de admisión probatoria. Nosotros tenemos que fundamentar cuáles pueden ser admitidas o no admitidas en base al artículo
337.4. Y también, si estamos en juicio oral, nuestra solicitud o pretensión va a ser, ¿qué cosa? La exclusión y la no utilización de alguna prueba que no sea con las características completamente legítimas. Y les he traído acá una jurisprudencia importante. Miren ustedes. Sentencia número 2053 del 2023 y también la sentencia número 1058-2004. Ambos son del Tribunal Constitucional, que más palabras más o palabras menos nos dice lo siguiente. La prueba ilícita es aquella en cuya obtención, ya saben ustedes dónde se obtiene, en la etapa de investigación, o actuación, donde se actúa, en etapa de juicio, viola la legalidad procesal, ¿correcto? De modo que la misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable, lo que le señalaba. Cualquier medio de prueba, elemento de convicción material obtenido violando las garantías y derechos fundamentales no tiene que ser de utilidad, tiene que ser excluido. Miren ustedes, este caso muy conocido de Alberto Kimper, seguramente lo habrán escuchado, que es el expediente 655-2010, proceso de habeas corpus. La prueba prohibida, y hemos mencionado que la prueba prohibida es aquella que vulnera derechos fundamentales y la Constitución propiamente dicha, es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución. O sea, en la Constitución, en nuestra Carta Magna, no vamos a encontrar como derecho fundamental la prueba prohibida, sino, o la exclusión de la prueba prohibida, sino lo que encontramos es la protección de estos, sino que se entiende en base a la cláusula de oro, artículo 3 de la Constitución, que tenemos derecho a poder solicitar la exclusión de cualquier elemento que vulnere garantías procesales. De igual manera, el caso de Natalia Crespo y otros del 2333-2000, proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional, donde señala lo siguiente. En esta resolución se destacó que el derecho a aprobar, el derecho a aprobar está sujeto a determinados principios, obviamente, de legalidad procesal, etcétera, como que su ejercicio se realice conforme a la pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba. Estos constituyen principios de la actividad probatoria, al mismo tiempo límites en su ejercicio. Obviamente, el derecho a probar, que vendría a ser el derecho de descargo, no es ilimitado, no es infinito, tiene límites. Y sus límites son estos principios rectores, la legalidad procesal, también la pertinencia, la utilidad, la conducencia. Son límites al derecho a la prueba porque obviamente si no cualquier persona estaríamos en un estado de inseguridad jurídica que en base a cualquier material podemos probar la responsabilidad de alguien y eso sería muy peligroso. Y miren ustedes, en la audiencia preliminar de la intermedia, recuerdan que en la diapositiva al inicio de la sesión les mostré que nos vamos a centrar más que todo en la etapa de intermedia del proceso penal, porque aquí es donde se discute la admisión o exclusión de la prueba en base a los principios que les acabo de señalar. Pero miren ustedes, ¿qué decisiones toma el juez en este tipo de audiencias? Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar. Que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para mejor conocimiento del caso, o sea, lo que les mencionaba, y esto tiene relación, ¿qué cosa? Con la utilidad de la prueba, ¿no es así? La utilidad. Número 2, que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. Lo que en pocas palabras nos dice el Código Procesal Penal es: tratemos bonito a la prueba, no la contaminemos y tampoco la utilicemos de mala manera, no vulneremos garantías, hagamos todo en base a normas que estipula nuestro código, porque lo que quiere el Código Procesal Penal es que la prueba llegue a juicio limpia, llegue a juicio sin ningún aspecto de ineficacia. Tiene que llegar virgen al proceso, a la etapa de actuación probatoria en el juicio oral, para que pueda actuarse de forma correcta y al final valorarse para emitir alguna sentencia condenatoria o absolutoria de forma inequívoca. ¿Correcto, estimados amigos? Y obviamente, este es un tema que nos tomaría otra clase, pero se afilia, obviamente, la valoración de la prueba. Nosotros tenemos el sistema de libre valoración o también llamado la sana crítica, donde el juez, obviamente, en base a la máxima de la experiencia, etcétera, etcétera, puede emitir su pronunciamiento con las normas, con el material y
con los elementos de convicción recolectados a lo largo de la etapa de investigación preparatoria. Estimados amigos, quedo atento a las preguntas que ustedes pueden hacer en la caja de comentarios. Mi nombre es José Arturo Matos y espero haber sido completamente claro con ustedes y en la sesión. Muy buenas noches. Gratuita del día de hoy. No olviden seguirnos en redes sociales y así como de matricularse en nuestro curso de examen de preparación para el examen JNJ. Hasta la próxima.